La clase de alojamiento. Esta consta de 12 atributos, los cuales son nombre de alojamiento, código identificador, anfitrión responsable, departamento, municipio, tipo, dirección, precio por noche, amenidades, reserva vigente, cantidad de reservas y el tamaño de las reservas. La elección del tipo de dato string en lo que le corresponde string se usa, ya que estos datos son de longitud variable y string permite manejar esto dinámicamente sin límite fijo. En aquellos atributos que usan un sign in como código identificador y precio de noche, ya es porque estos valores nunca van a ser negativos. En el tipo de amenidades se utiliza bool porque se representan valores binarios, ya sea de tipo casa o habitación o cuántas amenidades tienen representadas en un set. Reservas vigentes es un arreglo dinámico de punteros, lo que permite manejar las reservas sin límites fijos y expandirlos cuando sea necesario. El constructor inicializa los atributos de la clase de alojamiento y copiando las unidades con main copy para evitar accesos incorrectos. Los getters y los setters facilitan el acceso a la modificación controlada de atributos sin exponer directamente los miembros privados. Además se usa con en los getters para evitar modificaciones accidentales. El destructor va a liberar la memoria del arreglo dinámico evitando fugas de memoria. En cuanto a la gestión de reservas tenemos los siguientes métodos. Eliminar reserva, que funciona así de esta manera. Va a buscar el código que será proporcionado y se lo encuentra en la línea de arreglo de reservas vigentes. Para poder mantener con la continuidad del arreglo, va a completar los elementos posteriores a esa eliminación y los va a rodar hacia adelante. Si no encuentra la reserva, no se realiza ninguna modificación. En cuanto a agregar reservas, si el alojamiento tiene máximo de reservas, se expande dinámicamente el arreglo. Esto evita la sobrecarga de operaciones costosas, asegurando que la memoria crezca en bloques en lugar de redimensionar cada vez que se agrega una nueva reserva. La cantidad de reservas lo que nos va a otorgar es la cantidad de reservas que tiene un huésped. Y el tamaño va a calcular tamaño en bytes se ocupa cada instancia de alojamiento. Entonces va a estimar la memoria utilizada por los objetos usando la variable reserva capacity, que sean punteros, enteros, booleanos y el arreglo de punteros de reservas, y va a hacer una suma con el tamaño sumado de bytes que ocupa la instancia. La clase fecha consta de 3 atributos, día, mes y año. Día y mes utilizan un sign char ya que esto ocupa un byte de espacio, por lo que siempre estará en un rango de 1 a 31 en el caso de los días, evitando desperdicio de memoria como la de un int que ocupa 4 bytes. En el caso del mes se usa un byte porque los meses van de 1 a 12 y también por el mismo motivo de no usar int para evitar usar memoria de más. En el año se usa el shares porque los años pueden superar los 255, pero no necesitan los 4 bytes de int utilizando espacio. Los métodos de la clase fecha son los siguientes. Comenzamos con un constructor de copia que inicializa el día, el mes y el año desde otra instancia de fecha. Esto garantiza que la nueva instancia sea una copia idéntica. También tenemos el constructor de inicialización de la fecha con los valores específicos. Por un lado tenemos calcular fecha en dos variantes. La primera es con parámetros y esta funciona de la siguiente manera. Este método suma días a la fecha actual y devuelve la nueva instancia con el resultado. La variable iteraciones ayuda a contar operaciones que va a ser útil para las métricas de la eficiencia. Este método es muy eficiente ya que se crea una copia y se usa el operador previamente sobrecargado, evitando recalcular todo desde cero. A diferencia de calcular fecha sin parámetros, este retorna una nueva fecha sumando un año. Se evita llamar a operadores sumando los 365 días ya que el incremento es directo. Podemos hablar también sobre las propiedades de la fecha, como por ejemplo obtener el día del mes. Este va a retornar la cantidad del día del mes considerando años bisiestos. Es eficiente ya que usa una conducción directa sin estructuras ni condicionales anidados. Por otro lado tenemos el método obtener día-semana, el cual utiliza la fórmula de Celer para calcular el día de la semana. Más o menos, fíjense, Celer permite calcular el día de la semana de cualquier fecha con esta fórmula, siendo D el día del mes, M el mes, con ajustes de enero y febrero se tratan como el mes 13 y 14 del año anterior, respectivamente. A va a ser nuestro año, K va a ser los dos últimos dígitos del año, J va a ser nuestro siglo, H va a ser el índice del día. Así va a ser 0 sábado, 1 domingo, 2 lunes, hasta llegar al viernes, que sería el índice número 6. La razón de eficiencia es que esto nos evita hacer iteraciones innecesarias sobre día y mes a cada rato. Por otro lado, tenemos el método de imprimir fecha, que devuelve en formato día de la semana, día del mes y del año. Es decir, que nos devolvería algo más o menos como lunes 28 de mayo del 2025. Por último, tenemos la sobrecarga de operadores, que hace que la manipulación de fechas sea más naturales y eficientes. Ahora, ¿por qué es eficiente sobrecargar los operadores? Esto demuestra una eficiencia porque permite trabajar con fechas como si fueran tipos básicos, simplificando el código y mejorando la legibilidad. A su vez nos facilita también el cálculo de fechas que se van a utilizar posteriormente en las demás clases. Esto evita bucles innecesarios, ajustes automáticos de meses y años y mantiene la encapsulación dentro del objeto fecha. Por otro lado tenemos la clase anfitrión, la cual consta de 5 atributos. Documento de anfitrión, el cual es un array de caracteres, porque los documentos tienen un formato funcional de caracteres, el cual consta de los 10 dígitos de su cédula más el carácter nulo. Tenemos el flat de puntuación, la antigüedad de meses, la cantidad de alojamientos y por último un arreglo dinámico de punteros hacia alojamientos, lo que permite ampliar la lista de alojamientos sin límite fijo. Al igual que la clase anterior, inicializamos los atributos con ayuda del constructor y tenemos nuestro instructor para poder liberar memoria reservada para el arreglo dinámico. También tenemos getters y setters que nos permiten interactuar con los atributos. También llevan const para evitar que se modifiquen valores accidentalmente. Y en este caso el anfitrión tiene como otro método la consulta de reservas que funciona de la siguiente manera. Se usan dos niveles de iteración. El primero para recorrer los alojamientos del anfitrión y el segundo es para evaluar las reservas dentro del alojamiento. Esto es posible gracias a la sobrecarga del operador mayor o igual que o menor o igual que en la clase fecha, el cual se va a explicar más adelante, que permite comparar fechas sin cálculos manuales. ¿Qué relación tiene esta clase con las otras clases? Anfitrión tiene una estrecha relación con alojamiento, reserva y fecha. La primera porque administra una lista de alojamientos propios, la segunda porque puede acceder a reservas en sus alojamientos y pues fecha porque es utilizado en la consulta de ocupación de un rango de fecha. En la clase anfitrión, al igual que ella, tenemos 5 atributos. El documento del huésped, que como se había mencionado, es un array de caracteres el cual contiene los 10 dígitos de la cédula más el carácter nulo, la puntuación, la antigüedad en meses y a diferencia del anfitrión, este va a contener la cantidad de reservas y el tamaño, ya que el anfitrión tenía la cantidad de alojamientos y el tamaño de las reservas. A su vez, tenemos un arreglo dinámico de punteros hacia reservas, lo que permite manejar las reservas en límites fijos y expandirlo cuando sea necesario. Huésped también posee su constructor de inicialización de atributos y parecido a anfitrión utiliza main copy para copiar el documento del huésped sin tener que recurrir a iteraciones innecesarias.
En cuanto a la gestión de reservas, el huésped posee entre los siguientes métodos. Agregar reservas, el cual funciona de la siguiente manera. El huésped tiene el máximo de reservas, se va a expandir dinámicamente el arreglo. Esto evita la sobrecarga de operaciones costosas que, al igual que el anfitrión, asegura que la memoria crezca en bloques en lugar de hacerlo cada vez que se agregue una nueva reserva. En cuanto a eliminar reservas, va a buscar la reserva por el código y la va a eliminar, reorganizando el arreglo para evitar espacios vacíos. Y en tamaño, va a calcular el estimado de tamaño en bytes que va a ocupar el objeto utilizando sizeOf, considerando campos básicos, punteros y arreglo dinámico de la reserva. La clase de reserva, la cual cuenta con 10 atributos, anotaciones, fecha de entrada y salida, la fecha de pago, el monto a pagar, un puntero que relaciona al huésped que realizó la reserva, un puntero hacia el alojamiento que se va a reservar o reservado, el código identificador único en cada reserva, la duración y el método de pago. Strings usan anotaciones ya que los comentarios pueden variar de longitud. En fecha de salida y en fecha de entrada se utiliza la clase fecha para manejar las comparaciones y los cálculos de tiempo, y aprovechamos además los operadores sobrecargados de esta clase anteriormente mencionada. También tenemos en los años int el monto, ya que el monto nunca será negativo. Como se menciona ahora, tenemos punteros para relacionar la reserva con el huésped y el alojamiento sin tener que duplicar datos. Además, se usa un int en el código de reserva porque los códigos tampoco van a ser negativos y van a ser únicos en cada reserva. Por último, tenemos el método de pago, el cual es un booleano, ya que solamente hay dos opciones, tarjeta o efectivo. Se me olvidaba mencionar la duración, que es un cent por temas de ahorro de bytes. En las funciones misceláneas para posteriormente mostrar en ejemplos el funcionamiento del sistema. En primer lugar tenemos las funciones válidas, que tiene como único objetivo verificar que una fecha sea válida o no para posteriormente poder crearla. Luego tenemos la función validar anotaciones. Lo que hace esta función es recibir las anotaciones y validar que sean menores a los 1000 caracteres requeridos. La función validar fecha lo que hace es pedirle al usuario la información de la fecha, usar la función es válida y, dado caso de que la función sea válida, retornar la fecha construida previamente. Validar método de pago tiene como único objetivo recibir un booleano por consola y devolver, sea 0 o 1. Dado que C++ toma como cualquier valor diferente de 0, 1 en el caso de los booleanos, no vamos a verificar que el usuario esté ingresando estrictamente 0 o 1. La función contar línea de archivos tiene como propósito cargar un archivo, contar cuántas líneas tiene y volver a cerrar el archivo. El alojamiento, que tiene como único objetivo cargar el archivo txt de alojamientos. Lo primero que va a hacer la función es llamar a la función contar línea de archivos. Esto me va a retornar obviamente la cantidad de líneas que tiene el archivo y voy a crear un arreglo dinámico con punteros del tamaño de las líneas que tiene el archivo. ¿Qué ventajas nos supone para nosotros? La primera es que tanto alojamiento como anfitriones como web no va a cambiar en tiempo de ejecución, la cantidad. Entonces, es preferible para nosotros perder iteraciones calculando previamente cuántos elementos van a haber que darle un tamaño predeterminado y irlo aumentando en función de la cantidad que haya. Luego tenemos una instanciación del objeto archivo, una string línea archivo. Este while lo que va a hacer es recibir cada línea del archivo y dentro de cada línea del archivo lo que vamos a hacer es calcular el código, el nombre del alojamiento, el documento del anfitrión, el departamento, el municipio, la dirección, el precio por noche, las amenidades. Luego tenemos esto aquí. Listo. Esto lo que va a hacer es contar cuántas reservas tiene ese alojamiento y crear un arreglo a puntero de ese tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros en ese arreglo estamos almacenando objetos del tipo reserva, pero nosotros no hemos instanciado ningún objeto de reserva hasta el momento, como se puede ver en la aplicación y como se podrá ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Eso lo inicializamos y todo lo ponemos a punteros nulos. Ya luego llamamos el constructor y vamos aumentando la cantidad de elementos que hay. Va a eliminar el archivo, o bueno, va a cerrarlo, y va a retornar un puntero a alojamientos. Este puntero es un doble puntero, como se puede ver acá, y va a contener el arreglo de alojamientos. Algo similar, bueno, tenemos la función buscar por código. Esto realiza una búsqueda binaria, ya que los alojamientos están ordenados por código. Este código va de menor a mayor. Y esto simplemente me sirve para yo buscar un código y ese código pues, me va a retornar un puntero del tipo T. Y ese puntero va a estar apuntando lo que yo necesite. Tenemos la función cargar a los anfitriones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros ya instanciamos los alojamientos, ¿cierto? Entonces, esto va a ser algo similar. Va a contarme cuántas líneas tiene el archivo, va a crear un arreglo del tamaño de esas líneas y luego va a iterar línea por línea del archivo. Entonces, tenemos el documento del anfitrión, la puntuación, la antigüedad de meses, la cantidad de alojamientos, y en la cantidad de alojamientos tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un conteo de cuántos alojamientos tiene asignado ese anfitrión, que recordemos que la cantidad de alojamientos que tiene un anfitrión no va a cambiar tampoco en tiempo de ejecución, y luego voy a devolverme hasta donde comienzan los alojamientos y voy a crear un puntero de puntero que va a contener punteros a la cantidad de alojamientos. Para eso estamos usando esta función. Luego, nos tenemos que devolver hasta donde comienzan los alojamientos, y aquí lo que vamos a hacer es calcular el código de cada alojamiento. Y cuando ya sepamos que tenemos un código que está delimitado por el guión, lo que vamos a hacer es buscar el código del alojamiento, eso me va a retornar un puntero, y a ese puntero yo lo voy a almacenar en el arreglo de alojamiento. Luego el código lo voy a setear otra vez a cero, voy a hacer el proceso hasta que encuentre todas las líneas. Para luego finalmente instanciar un objeto en la clase anfitrión. Obviamente tenemos alojamientos, pero ese alojamiento no tiene ningún puntero anfitrión. Y nosotros necesitamos saber bien qué anfitrión tiene, a qué anfitrión le pertenece un alojamiento. Entonces, nosotros tenemos el arreglo alojamientos. Simple. Iteramos sobre el alojamiento y seteamos el anfitrión responsable con el puntero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Este puntero lo que va a hacer es asignarle el nuevo objeto instanciado, pero no el objeto como tal, sino el puntero que está contenido en el arreglo de anfitriones. Cuando ya termine todas estas iteraciones, va a cerrar el archivo y retornar anfitriones, que es un puntero a puntero de la clase anfitrión. Cargar reservas hace algo también parecido, pero aquí tenemos la diferencia que son matrices. ¿Por qué se tomó la decisión de hacerlo en matrices? Bueno, inicialmente porque las reservas se pueden cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, si yo tengo un arreglo fijo de reservas, un arreglo unidimensional, y lo voy a redimensionar, obviamente me tocaría mover los punteros de las reservas, que eso es demasiado costoso, como dije anteriormente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Creo una matriz y simplemente en caso de que tenga que redimensionar, lo voy a mover las filas. Entonces, lo primero es que vas a contar las líneas del archivo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de calcular los bloques. Los bloques pueden verse como las columnas. Entonces, si las líneas sobre 10 son mayores que 8, lo que va a hacer es asignarle
a ese bloque, es decir, a esa columna, ese resultado, el de línea sobre 10. En caso contrario, lo que va a hacer es darle 8, dar un puntero de punteros de punteros del tipo reserva llamado reservas, y le voy a asignar la fila. Luego lo que tenemos que hacer es setear todo eso a nulo. El archivo vamos a iterar y vamos a hacer eso. Entonces, primero va a calcular el código, que es sobre todos los demás archivos, y va a ser algo similar a lo que hacen las funciones anteriores. Entonces, el código de la reserva, el código del alojamiento. Aquí en el código del alojamiento, yo no le voy a asignar al alojamiento reserva, que es un puntero de tipo alojamiento, el código, sino puedo usar la función buscar por código y le asigno ese puntero a alojamiento reserva. Día, mes y año es para calcular todas las fechas. Tenemos tres fechas en este momento, que es fecha de entrada, fecha de salida y fecha de pago. Se calculan de la misma forma. Se va buscando el día, el mes y el año y ya luego se instancia el objeto de la clase fecha. Y luego seteamos esto a cero para poder hacer la siguiente iteración. La duración también la calculamos con un ciclo. Acá calculamos otra fecha, que es la fecha de salida. Aquí calculamos otra fecha, que es la fecha de pago. Luego vamos a calcular el monto. El monto es el valor que pagó por esa reserva y las anotaciones. Luego vamos a calcular la fila y la columna en la que se tiene que insertar el elemento para luego instanciar un objeto en esa posición exacta. Luego, nosotros tenemos el alojamiento y la cantidad de reservas. Recordemos que el alojamiento nosotros lo creamos, pero no le asignamos ninguna reserva, todo está en duro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Listo? Traigamos los alojamientos y esas reservas organizamos bien. Tenemos un ciclo que va desde cero hasta la cantidad de reservas asociadas a un alojamiento. Esto lo que va a hacer es buscar el primer elemento de ese arreglo que sea nulo. Si lo encuentra, lo que va a hacer es colocar esa reserva nueva en esa posición. Buscar reserva por código. Esta función lo que hace es buscar en toda la matriz de reserva un código específico y devolverme un puntero a esa reserva. Dado caso de que no lo encuentre, retorna nulo. Tenemos la función cargar huésped. Es una función muy parecida a la tema de cargado, con la única diferencia de que aquí toca asignar más cosas. Tenemos la función cargar huésped, es contar la línea del archivo, ya lo expliqué anteriormente porque se hace así. Reservo un arreglo del tamaño de esas líneas y luego itero sobre cada línea del archivo. Hace algo similar cuanto a documento del huésped, la puntuación, la antigüedad y la cantidad de reservas. Entonces, esto en la cantidad de reservas va a ser lo mismo. Va a una reserva, cuenta cuántas hay, va a la posición de la reserva, cuenta cuántas hay, y luego crea un arreglo del tipo reserva, a punteros obviamente, con la cantidad de esas reservas. Devolverme hasta donde comienza la reserva, buscar las reservas por código, y luego cuando busca las reservas por código, la asigna a reserva encontrada. Para finalmente crear el alojamiento, que pues llama al constructor de la clase huésped, le pasa los parámetros, esto está almacenado dinámicamente, y finalmente lo que hace es que a la reserva va y le asigna el huésped, para finalmente aumentar la cantidad de huéspedes y cuando termine todo el código cerrar el archivo y retornar ese puntero a puntero del objeto del tipo huésped. Tenemos la función intersección fecha. Esta función recibe un alojamiento, un huésped, una fecha de inicio y una fecha de final. La fecha de inicio y fecha final es la fecha de una reserva. Lo que hace esta función es verificar que estas fechas no solapen en los alojamientos con la reserva que tiene los alojamientos disponibles y la reserva que tiene el huésped. Dado caso de que esas fechas solapen, va a retornar true. Dado caso de que no solapen, va a retornar false. Actualizar histórico. Esta función lo que hace es que dado una fecha de corte, valida todas las reservas que hay en el programa. Dado caso de que la reserva ya haya vencido, lo que va a hacer es quitarlo en el archivo del histórico y liberar su memoria. En caso de que la reserva siga vigente, lo que va a hacer es reposicionarla para que la matriz me quede de forma ordenadita. La función de guardar archivo. Estas funciones reciben el arreglo de la matriz, ya sea alojamiento, huésped o reservas. Y organiza el formato para guardarlas en el TXT. Aquí está el guardado de alojamientos, aquí está el guardado de huéspedes y aquí está el guardado de reservas. Tenemos la función eliminar reserva, que simplemente lo que hace es buscar una reserva, verificar que le pertenezca y en caso de que le pertenezca, borrarla. Pero lo que hace es realmente es liberarla en memoria y asignar ese puntero a nulo. Además de eliminar la reserva en huésped y alojamiento. Esto se hace dependiendo de si es un huésped o un anfitrión, ya que para un anfitrión tiene que iterar sobre los alojamientos y iterar sobre las reservas asociadas a esos alojamientos, que es lo que tenemos acá. En caso del huésped es más sencillo, simplemente iterar sobre el arreglo de los alojamientos de la reserva con filtro. Esto lo que hace es mostrarme y devolverme un arreglo con los alojamientos que pueda reservar el usuario. Y puedo aplicar los filtros que yo desee. Función imprimir, esto es simplemente para imprimir la confirmación de la reserva y no validaremos muchas cosas, simplemente crearemos una reserva, eliminaremos una reserva y actualizaremos el histórico. Entonces, escogeré una fecha al azar, podría ser esta, 26-28 de junio de 2025. Voy a ejecutar el programa. Lo primero es la fecha de corte, obviamente, 28 del mes 6 de 2025. Para autenticar o para seguir. Bueno, primero autenticaremos como anfitrión, huésped, para crear una reserva. Vamos a hacer este, para reservar de forma general, para reservar por código o para eliminar una reserva. Por cuestiones de tiempo, solo probaremos la reserva por código. Entonces, escogeré el modo 2. Podría ser el 25 del mes 6 de 2025. La fecha debe ser mayor a la fecha de corte, muy bien. Entonces, podría ser el 24 del mes 4 de 2026. La duración de la reserva, pongámosle que serían 8 noches, y el código de alojamiento, en este caso pongamos 7. Este alojamiento está disponible para reservar en estas fechas. Perfecto. Las anotaciones, no tengo ninguna. Enter. A continuación deberán ingresar una fecha, esta es la fecha de pago. Sería, por ejemplo, el que de la fecha corte, el 28. Entonces podría ser el 29, 6, 2025. Método de pago, tarjeta de crédito. Entonces imprime la confirmación de la reserva. Ahora saldremos, entraremos como anfitrión y eliminaremos esa reserva. Reserva está asociada al código de alojamiento 7. Entonces tendremos que buscar qué alojamiento le pertenece. Alojamiento, el código de alojamiento 7 le pertenece. Bueno, es más fácil buscar en el anfitrión. El alojamiento